La ciencia es el método que usamos para comprender y predecir los mecanismos de un mundo físico, de nuestro mundo. Sus reglas son rigurosas, sus teorías comprobables mediante la experimentación, y sus leyes, una vez establecidas, son inmutables hasta que nuevas evidencias demuestren que son falsas. Aunque en la actualidad la ciencia y la religión son vistas por los no fundamentalistas como actividades diferenciadas, que se refieren a esferas separadas de la experiencia humana, en el pasado las dos estuvieron en conflicto cuando la investigación científica del mundo físico contradijo a las escrituras o a otras autoridades religiosas aceptadas. En la Europa cristiana, durante la Edad Media, los logros científicos de los antiguos griegos eran prácticamente desconocidos, y se avanzó poco a poco en lo que podríamos llamar ciencia. Los escritos de los griegos fueron conservados y estudiados en el mundo islámico y a partir del siglo XII empezaron a aparecer en Europa las traducciones al latín de Aristóteles y otros. Santo Tomás de Aquino transformó la filosofía de Aristóteles en teología cristiana, mientras que las enseñanzas de los antiguos sobre la naturaleza del mundo físico, desde la esfera celestial al cuerpo humano, se consideraron inmutables. Esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun y así como escucharon ya muy bien en esta entrada, hoy hablaremos aquí de la revolución científica. ¿Les parece bien? Vamos a hacer nuestro intro y comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Aunque en el siglo III a.C., el filósofo griego Aristarco había concluido que la Tierra giraba sobre su propio eje y orbitaba alrededor del Sol, este estudio de un universo heliocéntrico, centrado en el Sol, había quedado relegado en el siglo II después de Cristo por Ptolomeo de Alejandría, que sostenía que era la Tierra y no el Sol el centro del universo. El sistema ptolemaico se incorporó más tarde a la doctrina cristiana, en la que la Tierra y la vida humana era la culminación de la creación de Dios. La versión geocéntrica fue aceptada universalmente en Europa, hasta que el astrónomo y matemático polaco Nicolás Copérnico intentó calcular las posiciones futuras de los planetas y descubrió que el cálculo era mucho más fácil si asumía que todos, incluida la Tierra, orbitaban alrededor del Sol. Entonces descubrió que eso explicaba el hecho de que era observable de que en algunos momentos los planetas parecían que cambiaban de dirección y giraban en dirección contraria respecto a la Tierra. Consciente de que se arriesgaba a la crítica o a algo peor por parte de la Iglesia, Copérnico esperó hasta el año 1543, el año de su muerte, antes de publicar de las revoluciones de las esferas celestes, que recibió la desaprobación de católicos y protestantes, claro. Pero después de su muerte, la teoría de Copérnico recibió el respaldo de observaciones astronómicas detalladas. Esto condujo a Johannes Kepler a plantear que los planetas trazaban elipses alrededor del Sol en lugar de círculos, y que, según la sabiduría tradicional, era una figura matemática mucho más perfecta. Más evidencias en el apoyo del sistema copernicano fueron adoptadas por Galileo Galilei, que usó el telescopio que fabricó personalmente para observar las manchas solares, lo que convirtió el Sol en un cuerpo mucho menos perfecto de lo que se suponía hasta entonces,
y también observó las lunas de Júpiter. El copernicismo fue considerado formalmente por la Iglesia Católica en 1616 y en 1633 Galileo, enfrentado a la acusación de herejía, cuyo castigo era la hoguera, se vio forzado a retractarse de su apoyo a la teoría heliocéntrica. Permaneció bajo el arresto domiciliario durante el resto de su vida. ¿Lo sabían? Vamos a hacer esta pequeña pausa aquí en el programa para poderles recordar nuestras plataformas donde nos pueden seguir como Crónica Lunares de Zoom, en YouTube, en Facebook y crónicalunares.zoom en Instagram. También nos pueden poner un hashtag así como Crónica Lunares de Zoom en las diferentes plataformas donde ustedes se encuentren y seguramente las va a llevar a los diferentes publicaciones que se hacen y el nombre de los programas donde hemos estado trabajando. Les mando un abrazo muy fuerte hoy siendo 2 de diciembre, estamos casi empezando el mes. Espero que me hayan escuchado el programa del día de ayer de psicología que hacemos y pues nada, vamos a hacer la pausa y regresamos. Copérnico había estado ansioso por descubrir pruebas de que los autores antiguos habían propuesto en un universo heliocéntrico y se sintió aliviado al encontrar referencias a dichas teorías en los textos de Cicerón y Plutarco. Pero la autoridad de los antiguos no quedó incuestionada. Los viajes europeos del descubrimiento de los siglos XV y XVI contribuyeron a alterar la perspectiva. Como señaló el científico irlandés Robert Boyle en el año 1690, incluso un marinero ordinario que viajase con Colón al Nuevo Mundo, se dice, fue capaz a su regreso de informar a los hombres de cientos de cosas que no habían aprendido nunca con la filosofía de Aristóteles y la geografía de Ptolomeo. A principios del mismo siglo, el filósofo y estadista inglés Francis Bacon, a la luz de los nuevos descubrimientos, había rechazado el viejo dogma de que los límites del globo intelectual se debían limitar a lo que era conocido por los antiguos. Bacon fue más allá al afirmar que la reciente invención de la pólvora, la imprenta y el compás magnético venía a demostrar que los modernos ya habían superado a los antiguos. Bacon fue el pionero del proceso de inducción. La formulación de las teorías generales deriva de las observaciones de lo que ocurre realmente en el mundo físico. Esto contrasta con la deducción, en las que las conclusiones particulares se derivan de principios generales sin referencia a observaciones o experimentos. La deducción solo es válida en ciencia si se fundamenta en las matemáticas. El propio Galileo lo había constatado y fue el primero en insistir el uso de análisis matemáticos en física. El nuevo método científico, basado en observación y experimentación y anclado en la lógica implacable de las matemáticas, fue reivindicado triunfalmente en la obra de Sir Isaac Newton. El descubrimiento por parte de Newton de las 3 leyes del movimiento y de la ley de gravitación proporcionaron una explicación mecánica completa del universo, cuyos movimientos demostraron ser tan predecibles como un reloj. La mecánica newtoniana fundamentó los grandes avances tecnológicos que la siguieron, desde las máquinas de vapor a los cohetes especiales, y a pesar de las conclusiones de la relatividad y de la física cuántica, sus leyes siguen siendo válidas en la mayor parte de las escalas y para la mayoría de los propósitos prácticos. Fue la ruptura intelectual de Newton, más que cualquier otro elemento, lo que estableció las bases de la Ilustración del siglo XVIII. Vamos a hacer esta pausa para recordarles que nos pueden escuchar en Anchor, nos pueden escuchar en iVoox también, en Breaker Audio, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Overcast, en Radio Republic, en Spotify, en TuneIn, en SoundCloud, en Spreaker
creo que ya les había dicho en el blog anterior que también en YouTube. Y pues nada, me gustaría que se pudieran unir con nosotros también a un canal que tenemos en Telegram, que se llama así, Crónica Lunares de Izun. Así nos encuentran ahí en su buscador de Telegram. Y pues vamos a hacer la pausa y regresamos con esto que nos falta del programa. Afirmar que el Sol es en realidad el centro del universo es una actitud muy peligrosa. Dicho por el cardenal Roberto Bellarmino de la Inquisición romana en el año 1615, más exactamente el 12 de abril de 1615. En la Edad Media, la autoridad suprema en medicina y anatomía humana era el médico de la Grecia antigua Galeno. En la época de Galeno estaba prohibida la disección humana y había llegado a sus conclusiones sobre la anatomía humana a través de disecciones de animales. Cuando el anatomista flamenco Andrés Velasco empezó a diseccionar cadáveres de criminales recién ejecutados, descubrió que Galeno se había equivocado con frecuencia. La respuesta de los tradicionalistas fue que la anatomía humana debía haber cambiado desde la época de Galeno. Galeno había tenido una idea de la circulación de la sangre que sugería que la sangre se filtraba a través de pequeños poros de la pared que separaban los dos ventrículos del corazón. Por eso, cuando el físico y anatomista inglés William Harvey, retomando las teorías del médico y teólogo español Miguel Servet, contradijo a Galeno al publicar su investigación sobre la circulación de la sangre en el año 1628, causó bastante controversia. Pero a la muerte de Harvey, su descripción detallada, basada en la disección y la experimentación con animales, era ampliamente aceptada. En 1543 fue la publicación de las revoluciones de las esferas celestes de Copérnico y de Sobre la estructura del cuerpo humano de Besalio. Del año 1551 al 56, el médico suizo Konrad Gessner publica Historia de los animales, base de la zoología moderna. En el año 1556 fue la publicación póstuma de Sobre la naturaleza de los metales de Gregorius Agricola, fundador alemán de la mineralogía. En el año 1561 fue la publicación de Observaciones astronómicas de Gabriel Falopio, que descubrió las trompas que reciben su nombre. En el año 1572, el astrónomo danés Tycho Brahe observa una supernova, indicando que los objetos celestes no son inmutables. En el año 1584, Giordano Bruno supera a Copérnico al sugerir que el Sol es solo uno de los muchos cuerpos en el universo. En el año 1600, Bruno es quemado en la hoguera por herejía. El médico inglés William Gilbert publica sus experimentos sobre magnetismo. Del año 1609 al 19, Kepler publica sus leyes del movimiento planetario. En el año 1610, Galileo publica las observaciones astronómicas realizadas con el telescopio. En el año 1616, la Iglesia Católica condena el copernicanismo como herético y prohíbe a Galileo que siga con sus investigaciones. En el año 1620, Francis Bacon esboza el método científico en Novum Organum. En el año 1621, el médico holandés Wilhelm Schnell descubre